Hola a todos, y bienvenidos al canal. Hoy les traigo algo poderoso y transformador, el poder de tus pensamientos, una guía para aprender a dominar tu mente y crear la vida que realmente deseas. Si este contenido te inspira, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar, porque tu apoyo ayuda a que esta familia de crecimiento siga expandiéndose. Prepárate, porque lo que viene puede cambiar tu forma de ver la vida. Capítulo 1. La mente, tu primera creación. Todo empieza en tu mente. Antes de que un sueño se convierta en logro, antes de que una acción tome forma, antes de que un cambio se materialice, existe un pensamiento que lo inicia todo. En ese espacio silencioso donde nadie más puede entrar, nace la realidad que terminarás viviendo. Y aunque esto parezca simple, es uno de los mayores secretos del crecimiento personal. Tu vida exterior siempre es un reflejo de tu mundo interior. Muchas personas creen que su realidad depende del entorno, de la suerte, de lo que otros les permitieron o les negaron. Pero la verdad es que lo que realmente dirige tu vida no es lo que te pasa, sino cómo piensas sobre lo que te pasa. Cada interpretación, cada creencia, cada historia que te cuentas afecta la manera en que actúas, decides y sientes. Tus pensamientos son la primera construcción de todo lo que luego se vuelve visible. La mente es como un terreno fértil. Si siembras miedo, crecerá duda. Si siembras inseguridad, aparecerán límites. Pero si siembras enfoque, disciplina y visión, verás florecer posibilidades que antes ni imaginabas. La calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. No es magia. Es mentalidad. Desde que despiertas hasta que cierras los ojos para dormir, tu mente habla. Produce ideas, crea escenarios, inventa diálogos, interpreta gestos, exagera problemas o los minimiza. Y la mayoría de las veces, no lo hace de manera consciente. Simplemente repite patrones de pensamiento que aprendiste hace años. Algunos te ayudan, otros te dañan. Por eso, el primer paso del cambio real es observar cómo piensas. Durante nuestra infancia adoptamos creencias sin cuestionarlas, lo que era difícil, lo que era peligroso, lo que no era para nosotros. A veces bastó una frase, una crítica, un comentario, para que nuestra mente construyera una idea que luego se convirtió en una barrera silenciosa. Crecimos sin darse cuenta de que muchos de nuestros límites no son reales. Solo son pensamientos heredados. Y aquí viene la parte poderosa, no eres tus pensamientos. Eres quien los escucha. Cuando entiendes eso, puedes empezar a elegir qué pensamientos te sirven y cuáles necesitas dejar atrás. Tus pensamientos no son mandatos. Son opciones. Y tú decides cuáles te definen. Imagina tu mente como un río que nunca se detiene. Algunas corrientes son claras y serenas, otras son turbulentas. La mayoría de las personas simplemente se deja llevar por el río sin preguntarse si esa corriente las conduce a donde quieren ir. Pero tú estás aquí para aprender a dirigir ese flujo. Estás aquí para tomar el timón y decidir hacia dónde quieres que avance tu vida. Entrenar tu mente es como entrenar un músculo. Al principio puede parecer difícil, porque estás rompiendo hábitos que llevas años repitiendo. Pero con práctica, consistencia y conciencia, tu mente comienza a cambiar. Piensas distinto, sientes distinto, decides distinto. Y cuando eso ocurre, tu vida empieza a transformarse de adentro hacia afuera. Cuando tus pensamientos cambian, cambia tu actitud. Cuando tu actitud cambia, cambian tus acciones. Y cuando tus acciones cambian, cambian tus resultados. Toda gran transformación empieza con un pensamiento nuevo. Por eso es importante distinguir la voz que te limita de la voz que te impulsa. La voz del miedo es ruidosa, crítica, repetitiva. Te recuerda errores, exagera riesgos y te hace creer que no estás listo. La voz de tu poder interior es más tranquila pero más firme. Te invita a avanzar, a intentarlo, a confiar en ti. Esa voz no grita, guía. Y cuanto más la escuchas, más fuerte se vuelve. Muchos de tus pensamientos actuales nacieron en momentos donde no comprendías tu fuerza.
Eran respuestas automáticas a experiencias pasadas. Pero ahora estás en un punto diferente. Ahora tienes conocimiento, conciencia y la voluntad de cambiar. Y eso ya te coloca por encima de cualquier creencia vieja. El cielo no cambia porque haya nubes. Tú eres el cielo. Los pensamientos son solo nubes que pasan. Algunas son densas, otras, ligeras. Algunas te oscurecen, otras iluminan tu día. Pero ninguna define tu verdadera esencia. Tu poder no depende de lo que piensas un día. Depende de lo que decides pensar todos los días. A partir de hoy, cada pensamiento puede convertirse en una semilla. Puedes elegir sembrar pensamientos que te fortalezcan, que te recuerden tu valor, que te impulsen a mejorar y a avanzar. Puedes elegir hablarte con respeto, con claridad, con intención. Puedes decidir que tu mente sea un espacio donde crezcas, no donde te destruyas. Este es el inicio de una nueva etapa. A partir de aquí, empiezas a desarrollar la habilidad más importante de tu vida: pensar de manera consciente, elegir de manera intencional y vivir desde tu verdadero poder. Porque cuando descubres el poder de tus pensamientos, descubres también el poder de transformar tu destino. Capítulo 2. La raíz silenciosa de cada decisión. Hay momentos en la vida en los que uno siente que algo lo empuja hacia adelante sin saber exactamente de dónde viene esa fuerza. Otras veces ocurre lo contrario: una especie de freno invisible detiene cada intento de avanzar, como si dentro de la cabeza hubiera una voz que siempre encuentra un motivo para posponer, evitar o renunciar. En realidad, ambas fuerzas tienen el mismo origen: los pensamientos que alimentamos día tras día, esos que parecen pasajeros pero que acaban transformándose en la base desde la que interpretamos el mundo. Los pensamientos no son simples ideas que aparecen y desaparecen. Son filtros. Cuando se acumulan, empiezan a colorear la realidad y a dirigir la atención hacia ciertos caminos mientras ocultan otros. A veces creemos que nuestras decisiones son totalmente racionales, pero lo cierto es que casi siempre están condicionadas por una historia previa escrita en nuestra mente. Es una historia que no solemos revisar, porque la damos por sentada. Sin embargo, comprenderla cambia todo. La mayoría de pensamientos que actúan de raíz nacen en silencio. No llegan como frases completas, sino como sensaciones, impulsos o pequeñas interpretaciones instantáneas que se repiten hasta hacerse creíbles. Un no puedo disfrazado de prudencia. Un no merezco disfrazado de modestia. Un es demasiado tarde disfrazado de realismo. Y así, sin darnos cuenta, caminamos por rutas marcadas por ideas que jamás elegimos conscientemente. Lo poderoso es que, cuando se descubren, dejan de tener el mismo control. Para entender cómo influyen, basta recordar una ocasión en la que algo parecía imposible hasta que una sola idea cambió la percepción de todo. No fue el mundo exterior el que se transformó, fuiste tú. Y esa transformación empezó en un pensamiento que apareció como una chispa y se extendió como un incendio que derriba límites. La mente funciona así: construye desde lo pequeño. Un pensamiento abre una puerta, esa puerta lleva a una emoción, la emoción genera una acción y la acción refuerza el pensamiento inicial. Es un círculo. Un círculo que puede ser constructivo o destructivo. Gran parte de la fuerza mental nace de detener ese ciclo en el punto correcto y cambiar la semilla que lo inicia. No se trata de repetir frases vacías ni de obligarse a pensar en positivo cuando la realidad duele. Se trata de darle a la mente una alternativa creíble, algo que pueda sostenerse sin esfuerzo, algo que rompa el automatismo que nos arrastra siempre al mismo lugar. La clave está en encontrar ese pensamiento que encaje con quien quiere ser, no con quien ha sido hasta ahora. Cuando una persona empieza a observar qué piensa antes de actuar, descubre que su vida no avanza por azar. Comprende que cada paso que dio, bueno o malo, empezó mucho antes de moverse. Empezó en un punto tan íntimo que cuesta identificarlo. Y, sin embargo, una vez se reconoce, la sensación de poder personal aumenta. Porque entonces sabes que no estás a merced de lo que ocurre fuera, sino de lo que ocurre dentro.
Lo interesante es que estos pensamientos raíz suelen aparecer en momentos de tensión, cansancio o incertidumbre. Es ahí donde se muestra la verdadera programación interna. En calma todos pensamos mejor, pero la vida no se vive en calma constante. Se vive en desafío constante. Por eso el entrenamiento mental importa tanto, no para los días fáciles, sino para los días en los que parece que nada funciona. La persona que ha construido una base sólida puede enfrentarse a ese caos sin perderse. A veces basta con detenerse unos segundos antes de reaccionar. Ese respiro abre un espacio entre el impulso y la respuesta, un espacio en el que puedes elegir. Elegir no repetir la misma historia. Elegir no creer esa frase automática que llevas años arrastrando. Elegir la versión de ti que quieres reforzar y no la que te limita. Este pequeño hábito cambia la dirección de decisiones que parecían inevitables. Es curioso cómo, cuando el pensamiento raíz se transforma, todo alrededor comienza a alinearse. Las conversaciones cambian, las oportunidades aparecen donde antes solo había obstáculos, y la energía personal aumenta sin saber muy bien por qué. No es magia. Es consecuencia. Una mente que se atreve a pensar de una forma nueva genera comportamientos nuevos, y esos comportamientos crean resultados que antes parecían inalcanzables. Nada de esto ocurre de un día para otro. Es un proceso silencioso, casi invisible al principio. Pero llega un momento en el que miras atrás y descubres que ya no actúas desde el miedo, ni desde la duda, ni desde la necesidad de aprobación. Empiezas a actuar desde claridad. Desde intención. Desde un lugar interno que no depende del exterior. Ese es el verdadero poder de los pensamientos, construir una identidad que no se derrumba cuando la vida se complica. Cuando entiendes esto, empiezas a tomar decisiones que reflejan tu visión y no tus inseguridades. Y ahí es donde ocurre la transformación real. No cuando cambias lo que haces, sino cuando cambias desde donde lo haces. Así funciona la raíz silenciosa que mueve tu vida. Si la cuidas, todo florece. Si la ignoras, todo se marchita sin explicación. Lo extraordinario es que siempre estás a tiempo de elegir qué semilla plantar hoy. Capítulo 3. La voz que construye tu realidad. Hay un momento en la vida de cada persona en el que descubre, casi por accidente, que su mente no es un simple acompañante pasajero. Es una fuerza que interpreta, colorea y define cada experiencia. No es exagerado decir que esa voz interior decide si un día es una oportunidad o una carga. Lo increíble es que la mayoría vive sin darse cuenta del impacto que tiene esa narración continua que corre por dentro. Y no se trata de pensamientos aislados, sino del tono general con el que te hablas a ti mismo. Piénsalo un instante. Dos personas pueden atravesar la misma situación y vivirla de formas completamente distintas. Una la convierte en aprendizaje, la otra en sufrimiento. La diferencia no está en lo que ocurrió, sino en las palabras que eligieron para contarse la historia. Por eso, comprender cómo funciona tu diálogo interno es uno de los pasos más importantes hacia el control de tu vida. No puedes cambiar lo que no eres capaz de observar, y no puedes transformar tu existencia sin antes transformar lo que la sostiene, tus pensamientos. Tu mente es como un narrador que nunca descansa. Incluso cuando no prestas atención, está interpretando. Te dice si eres capaz o no, si mereces algo o si estás condenado a repetir los mismos errores. A veces, esa voz suena como la de un aliado, otras, como un enemigo silencioso que te critica sin piedad. El problema no es que esa voz exista, sino que actúe sin supervisión, como un programa que se ejecuta solo y en automático. Cada pensamiento que aceptas sin cuestionar se convierte en parte de tu identidad, y ese sistema empieza a dirigir tus emociones, tus decisiones y tus hábitos. Hay personas que creen que sus pensamientos simplemente suceden, como si fueran nubes flotando por el cielo. Pero no es así. Tú puedes intervenir, puedes elegir de dónde provienen y hacia dónde van. Lo que pasa es que durante años te has acostumbrado a creer que tu forma de pensar es fija, un rasgo permanente como la altura o el color de los ojos.
Sin embargo, tu mente es moldeable, flexible y capaz de aprender nuevas rutas. Lo que hoy te limita puede dejar de hacerlo mañana. Pero para que eso ocurra, tienes que convertirte en el observador de tu propio pensamiento. Cuando empiezas a darte cuenta de lo que tu mente te dice, algo cambia. Es como encender una luz en una habitación que siempre estuvo a oscuras. De pronto, lo que antes parecía natural se revela como una construcción que puedes modificar. Y ese es el verdadero poder, la capacidad de decidir qué pensamiento merece quedarse y cuál debe marcharse. No se trata de ignorar la realidad, sino de elegir la interpretación que te permita avanzar en lugar de frenarte. Imagina que te enfrentas a un reto importante, un proyecto nuevo, una conversación difícil, un salto personal que te da vértigo. Si tu pensamiento automático es no puedo, esa frase se convierte en una sentencia. Tu cuerpo lo siente, tus emociones se ajustan, tu energía cae. Pero si cambias la narración por algo tan simple como voy a intentarlo, el escenario se transforma. No porque el reto desaparezca, sino porque la historia que te cuentas deja de ser una barrera y se convierte en un impulso. Ese cambio, pequeño en apariencia, es capaz de alterar tu destino. La mente siempre busca confirmar sus propias ideas. Si piensas que todo te saldrá mal, encontrarás pruebas para reforzar esa creencia. Si crees que puedes mejorar, también verás señales que apoyan esa visión. No es magia, es percepción selectiva. Tu cerebro filtra la realidad para que coincida con tus expectativas. Y por eso, elegir qué semillas permites que crezcan en tu mente es tan importante como elegir qué alimentos pones en tu cuerpo. Lo que consumes, te construye. Hay pensamientos que actúan como veneno lento, la comparación constante, la culpa, la sensación de no ser suficiente, la idea de que el futuro está fuera de tu control. Y hay pensamientos que funcionan como medicinas, la responsabilidad, la gratitud, la paciencia, la convicción de que cada día puedes ser una versión más consciente de ti mismo. Ninguno aparece porque sí, ambos viven dentro de ti, esperando que decidas cuál alimentar. La realidad externa también influye, por supuesto. Un entorno negativo puede sembrar ideas oscuras. Pero incluso en esos escenarios, tu mente tiene margen de acción. Tienes la capacidad de interpretar, de filtrar, de elegir una respuesta más elevada. Las personas más fuertes que conoces no lo son por casualidad. Han aprendido a dirigir su pensamiento en medio del caos, a usarlo como brújula incluso cuando las circunstancias parecen adversas. No nacieron así, se entrenaron para ello. Este capítulo no busca convencerte con frases motivadoras, sino mostrarte algo profundo. Tu pensamiento es una herramienta que ya está en tus manos. No necesitas que nadie te la entregue. Lo único que necesitas es empezar a usarla de forma consciente. El poder está ahí, esperando a que lo despiertes. Cuando entiendes esto, algo cambia para siempre. Dejas de sentirte víctima de tus pensamientos y empiezas a sentirte dueño de ellos. Dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Dejas de vivir en automático y comienzas a vivir con intención. Ese es el verdadero inicio del poder de tus pensamientos, reconocer que tú diriges la voz que narra tu historia. Y cuando tú la diriges, tu vida deja de ser un monólogo repetido y se convierte en una creación deliberada. Tu mundo interior siempre precede al exterior. Domina tu pensamiento y dominarás tu realidad. A partir de aquí, cada capítulo será una nueva pieza para construir esa relación consciente con tu mente, una que te permita crear la vida que realmente deseas. Capítulo 4. La conversación secreta que tienes contigo mismo. Hay una voz que nunca descansa. No es la que usas para hablar, ni la que escuchas cuando alguien te habla. Es esa conversación silenciosa que te acompaña a todas partes, la que aparece cuando intentas algo nuevo, cuando dudas, cuando te equivocas o cuando estás a punto de dar un paso importante. Esa voz es, sin que lo parezca, una de las fuerzas más influyentes de la vida. Y casi nadie aprende a escucharla con conciencia.
La mayoría de personas viven atrapadas en una conversación interna que no eligieron, heredada de experiencias pasadas, comentarios ajenos, comparaciones, miedos y expectativas que no siempre tienen sentido. Sin embargo, esa conversación se convierte en un narrador que interpreta todo lo que haces. Si ese narrador es hostil, cada avance parece pequeño. Si es temeroso, cada obstáculo parece enorme. Si es crítico, cada error se vuelve una sentencia. Lo sorprendente es que pocas veces nos preguntamos quién escribió esa voz. La mente habla continuamente, incluso cuando callamos. A veces lo hace con suavidad, otras con dureza, a veces con esperanza y otras con cinismo. Esa mezcla crea una especie de banda sonora emocional que marca el ritmo de los días. Y como estamos tan acostumbrados a ella, creemos que es la verdad. Pero no lo es. Es solo una interpretación. Una versión posible de la realidad, no la realidad en sí. El problema surge cuando esa conversación interna se automatiza hasta el punto de repetirse sin cuestionamiento. Una frase como "no soy suficiente" puede sonar tantas veces que termina sintiéndose natural. Pero no lo es. Es simplemente un hábito mental, una conclusión basada en un momento concreto que ya no define quién eres. Aún así, seguimos cargando esos pensamientos como si fueran mandamientos inamovibles. La mente es poderosa, pero también suele ser desactualizada. Repite guiones viejos aunque tu vida ya no tenga nada que ver con ellos. La clave para transformar esta conversación no es intentar callarla, porque no puede callarse. Tampoco es reemplazarla por frases exageradamente positivas que no sientes como reales. La transformación empieza cuando decides prestar atención. No para juzgarte, sino para comprender qué tipo de historia te estás contando cada día. Cuando tomas conciencia de ese discurso, descubres que no eres la voz, sino quien la escucha. Y desde ahí nace la posibilidad de cambiarla. Hay momentos en los que esa voz puede ser tu enemiga sin quererlo. Te recuerda fracasos pasados justo cuando estás a punto de intentarlo otra vez. Te anticipa problemas que quizás nunca lleguen. Te compara con personas que ni siquiera viven tu realidad. Te exige más de lo que exigirías a alguien a quien aprecias. Y lo extraño es que, aún así, le damos autoridad absoluta. Es como permitir que un crítico interno tome decisiones que solo tú deberías tomar. Todo empieza a cambiar cuando te preguntas si esa voz realmente te representa. Si refleja tus valores. Si responde a tus objetivos. Si te impulsa o te hunde. Si te habla como hablarías a alguien que quieres. En ese cuestionamiento aparece algo nuevo, un espacio. Ese espacio es libertad. Libertad para elegir qué pensamientos aceptar y cuáles dejar pasar, como si fueran hojas arrastradas por el viento. Algunos pensamientos son útiles, otros simplemente no. El cambio no consiste en crear un personaje artificial. Consiste en encontrar una forma de hablarte que sea honesta pero constructiva. Una voz que reconoce los errores sin hundirte, que ve los desafíos sin paralizarte, que celebra lo que logras sin minimizarlo. Cuando esa conversación interna empieza a equilibrarse, notas una diferencia inmediata. La confianza crece sin forzarla. La claridad aparece donde antes había confusión. Y las decisiones que antes parecían pesadas se vuelven más ligeras. Hay personas que creen que la motivación viene del exterior, de frases, de vídeos, de libros, de discursos inspiradores. Y aunque todo eso puede ayudar, dura poco si la conversación interna permanece en modo negativo. La motivación real, la que mueve montañas, nace dentro. Nace de sentir que puedes confiar en ti, que puedes apoyarte en ti, que tu mente no es un enemigo al que tienes que vencer cada día. Cuando la voz interior se convierte en un aliado, la vida deja de sentirse como una lucha constante. Este capítulo no busca que reemplaces todo lo que piensas, sino que te conviertas en el editor de tu propia historia. Cada pensamiento que permites, cada frase que repites mentalmente, cada interpretación que adoptas construye tu identidad. Y tu identidad determina lo que crees posible.
Si la conversación interna es pequeña, tu vida tenderá a encogerse. Si esa conversación crece, tú creces con ella. Lo más curioso es que, cuando cambias la forma en la que te hablas, cambian también tus decisiones, y cuando cambian tus decisiones, cambia tu realidad. Lo que antes parecía un límite empieza a abrirse. Lo que antes parecía lejano empieza a acercarse. Lo que antes parecía complejo empieza a simplificarse. Y nada de eso ocurre por un milagro, sino por un diálogo interno que se vuelve más consciente, más maduro, más estable. La mente siempre va a hablar. Esa es su naturaleza. Lo importante es decidir qué parte de esa voz merece ser escuchada y qué parte pertenece a un pasado que ya no tiene lugar en tu vida. Cuando empiezas a distinguirlas, te conviertes en el creador de tu propio camino. Y es entonces cuando aparece una sensación poderosa, la certeza de que puedes dirigir tu historia desde dentro. Capítulo 5. La voz interna que construye tu realidad. Hay algo dentro de ti que nunca se calla. Un murmullo constante que te acompaña cuando despiertas, cuando caminas por la calle, cuando haces planes, cuando fracasas y cuando sueñas. Una voz que no siempre reconoces, pero que está ahí, moldeando cada una de tus decisiones, cada interpretación de la vida y cada emoción que sientes. Esa voz es tu diálogo interno, y aunque parezca un simple flujo de pensamientos, tiene más poder sobre tu destino del que imaginas. Mucha gente vive toda su vida sin darse cuenta de lo que esa voz dice realmente. Creen que son sus circunstancias las que dictan sus resultados, que el mundo exterior tiene más peso que el mundo interior. Pero si escucharan con atención, descubrirían que no es lo que ocurre lo que determina cómo viven, sino lo que se dicen a sí mismos sobre lo que ocurre. Tu pensamiento es el narrador de tu existencia, y lo que narra se convierte en tu realidad emocional. Imagina durante un momento que puedes grabar exactamente lo que esa voz te dice durante un día entero. ¿Qué escucharías? ¿Palabras de aliento, confianza, fuerza, claridad? ¿O críticas constantes, dudas, miedos, comparaciones, juicios y advertencias? La mayoría de las personas descubriría que llevan años permitiendo que una voz interna negativa tome el control sin oponer resistencia. Y si esa voz interna siempre espera que falles, siempre anticipa lo peor y siempre te recuerda lo que no tienes, entonces es imposible que tu mente construya una vida diferente. La buena noticia es que esa voz puede ser reeducada. El diálogo interno no es un hecho fijo, es un hábito mental. Igual que un músculo, puede fortalecerse o atrofiarse según cómo lo uses. Y el primer paso para transformarlo es observarlo sin juicio, como quien mira el cielo para ver qué tipo de nubes trae el día. Cuando aprendes a escuchar tu mente desde fuera, descubres que tú no eres la voz, tú eres quien la escucha. Y ese simple cambio de perspectiva abre una puerta inmensa hacia el poder de elegir qué pensamientos dejas entrar en tu vida y cuáles ya no merecen un lugar. Cuando empiezas a intervenir de forma consciente, la voz cambia. Ya no repite lo que aprendió en el pasado, esas frases que quizá escuchaste cuando eras niño, esas heridas no resueltas, esas inseguridades que adoptaste sin querer, sino lo que decides que sea verdad hoy. Y aquí ocurre algo fascinante, tu mente siempre trabaja para demostrarte que tienes razón. Si le dices soy capaz, tu atención se orienta hacia las pruebas de tu capacidad. Si le dices no puedo, buscará motivos que confirmen ese límite. Es un mecanismo natural, un filtro mental que selecciona lo que coincide con tu creencia dominante. Por eso, cambiar lo que te dices es cambiar lo que ves. Y cambiar lo que ves es cambiar lo que buscas. Y cambiar lo que buscas es cambiar lo que encuentras. Así de profunda es la influencia del pensamiento. Quizá te preguntes si basta con repetir frases positivas. No. La transformación no ocurre solo por decir palabras nuevas, sino por enseñarle a tu mente a crear experiencias internas nuevas. Una afirmación vacía no sirve, una afirmación sentida, sí. La emoción es el pegamento que fija un pensamiento en tu identidad. Cuando sientes algo, tu cerebro lo registra como real. Si combinas un pensamiento de poder con una emoción genuina, aunque sea pequeña,
tu mente empieza a creerlo. La clave está en practicarlo en los momentos adecuados. Especialmente cuando la voz interna intenta arrastrarte hacia abajo. Si te descubres diciendo esto es demasiado para mí, ahí es donde entrenas. Si aparece un seguro va a salir mal, ahí es donde respondes con una perspectiva distinta. No para engañarte, sino para recordarte posibilidades que tu miedo está ocultando. Con el tiempo, sin que te des cuenta, la voz empieza a sonar diferente. Más firme. Más clara. Más tuya. Ya no actúa como un enemigo escondido, sino como un aliado consciente. Y cuando tu voz interna cambia, tu destino cambia con ella. Porque nadie puede construir una vida extraordinaria mientras se repite pensamientos ordinarios. Tú eres quien decide qué historia se contará dentro de tu mente a partir de ahora. Y el día en que esa historia empiece a hablar de tu valor, de tu potencial y de tu capacidad para levantarte cada vez, será el día en que todo en tu vida comenzará a alinearse con una fuerza interna que siempre estuvo ahí, esperando que le dieras la palabra. Capítulo 6. Tu mente crea el camino antes de que lo pises. Antes de dar un paso, tu mente ya ha recorrido el camino. Antes de actuar, ha imaginado posibilidades, ha evaluado riesgos, ha proyectado escenarios y ha decidido, silenciosamente, qué resultado es más probable. A veces lo hace en segundos, otras veces en un susurro tan sutil que ni lo notas. Pero siempre, antes de cualquier acción, existe un pensamiento que abre o cierra la puerta. La vida no se mueve por casualidad, se mueve por dirección. Y la dirección nace en tu mente. Puede parecer exagerado decir que tus pensamientos crean el camino, pero basta observar cómo decides cada cosa para entenderlo. Si crees que algo es demasiado difícil, ni siquiera lo intentas. Si crees que no estás preparado, pospones la acción. Si crees que habrá obstáculos imposibles, tu energía cae y tu motivación desaparece. La mayoría de los sueños se abandonan aquí, en este terreno invisible donde tus pensamientos actúan como barreras antes de que la vida pueda darte una oportunidad real. Por eso tanta gente siente que está atrapada en un círculo. Quieren avanzar, pero su mente ha preparado un camino lleno de señales de peligro, prohibido o vuelve atrás. No hay fuerza de voluntad que pueda moverse con fluidez cuando tu mapa mental está lleno de advertencias internas. El gran secreto es este: el camino no está escrito. Lo escribes tú mientras lo recorres. Y la tinta que utilizas son tus pensamientos. Cuando entiendes esto, todo cambia. Te das cuenta de que no se trata de tener el control de lo externo, sino del mundo interno. De nada sirve que tengas oportunidades si tu mente no se permite tomarlas. De nada sirve que estés rodeado de puertas si tu pensamiento insiste en que no puedes cruzarlas. Aquí entra algo fundamental: la anticipación mental. Tu cerebro siempre anticipa lo que cree que pasará según tus creencias, tus experiencias y la imagen que tienes de ti mismo. Esa anticipación condiciona tus emociones. Y tus emociones condicionan tus decisiones. Si anticipas fracaso, sentirás miedo. Si anticipas rechazo, sentirás inseguridad. Si anticipas dificultad, sentirás agotamiento antes de empezar. Pero si anticipas crecimiento, tu mente cambia. Si anticipas aprendizaje, tu cuerpo se relaja. Si anticipas posibilidad, tu motivación sube. Esa anticipación positiva no es fantasía, es preparación. Es construir un terreno fértil para que tus acciones puedan desarrollarse sin la presión del pesimismo que paraliza. Muchos confunden esto con pensamiento mágico. No lo es. No se trata de cerrar los ojos y esperar milagros. Se trata de comprender que tu mente necesita una dirección clara, firme y posible para funcionar con su mejor potencial. Una mente que se siente capaz toma decisiones más acertadas. Una mente que se siente inútil no puede avanzar aunque tenga talento. Cada pensamiento es como colocar una piedra en el camino que vas a recorrer. Algunos colocan piedras que forman un puente. Otros colocan piedras que se convierten en muros. No es suerte, es hábito.
Tu vida puede empezar a cambiar cuando te haces una pregunta simple. ¿Qué camino estoy creando con lo que pienso cada día? Si tus pensamientos giran en torno a lo que te falta, verás carencias. Si giran en torno a lo que temes, verás amenazas. Si giran en torno a lo que deseas construir, verás oportunidades. La mente selecciona lo que coincide con tu enfoque. Por eso dos personas pueden vivir la misma situación y sentirse completamente distintas. No es la situación lo que las diferencia, sino el camino interno que sus pensamientos han creado antes de llegar a ella. El verdadero crecimiento comienza cuando dejas de pensar en todo lo que puede salir mal y empiezas a pensar en todo lo que puedes aprender si sale distinto a lo que esperabas. No se trata de mentirte, se trata de prepararte de una forma que te permita avanzar sin sabotaje interno. El camino hacia tu mejor versión no empieza cuando das el primer paso. Empieza cuando piensas un pensamiento nuevo. Uno que no te limite. Uno que no repita el pasado. Uno que abre espacio para lo que podrías llegar a ser, incluso si hoy todavía no estás ahí. Cuando empiezas a construir tus caminos con pensamientos que suman y no que restan, algo poderoso ocurre, tu vida empieza a moverse contigo. Tus emociones dejan de frenarte. Tus decisiones empiezan a alinearse con tu visión. Y tus resultados, tarde o temprano, cambian para reflejar la nueva historia mental que estás construyendo. Porque la mente no solo crea el camino. La mente te convierte en alguien capaz de recorrerlo. Capítulo 7. Lo que piensas de ti define lo que te permites lograr. Hay una fuerza silenciosa que dirige tu vida más de lo que imaginas. No es tu pasado, ni tu entorno, ni tu suerte. Es la forma en la que te ves a ti mismo. Esa imagen interna, construida muchas veces sin darte cuenta, influye en cada decisión que tomas, en cada sueño que persigues y en cada límite que aceptas. Lo que piensas de ti no es solo una opinión, es una brújula que dirige cada paso que das. La mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad. Fracasan porque se creen incapaces. No abandonan metas porque sean imposibles, sino porque sienten que no están hechas para ellas. Cuando tu mente está llena de dudas sobre quién eres, cualquier camino parece demasiado largo. Y cuando te ves pequeño por dentro, el mundo entero parece demasiado grande por fuera. Aquí está la verdad que cuesta aceptar, tu vida se adapta a la identidad que construyes en tu mente. Si te ves débil, eliges caminos seguros. Si te ves limitado, rechazarás oportunidades. Si te ves sin valor, aceptarás menos de lo que mereces. No lo haces porque quieras sufrir, lo haces porque tu identidad te dice que ese es tu lugar. Desde pequeños aprendemos a etiquetarnos. No soy bueno para esto, siempre me pasa lo mismo, yo no valgo para ese tipo de cosas. Estas frases parecen inocentes, pero construyen una prisión invisible. Con los años se convierten en certezas tan profundas que ni siquiera las cuestionas. Y ahí está el problema, actúas como si fueran verdades absolutas, cuando en realidad son historias que tú mismo te contaste o que alguien te hizo creer. Todo empieza a cambiar cuando te preguntas: ¿de dónde salió la idea que tengo sobre mí? Muchas veces descubres que no es tuya. Que fue heredada, impuesta o aprendida en momentos en los que fuiste vulnerable. Descubres que esa imagen que crees real es solo una perspectiva antigua que no se ha actualizado con lo que eres hoy. La mente es poderosa, pero también es obediente. Si le dices que no puedes, te mostrará razones para no hacerlo. Si le dices que eres insuficiente, filtrará el mundo para confirmarlo. Pero si empiezas a cambiar tu narrativa interna, la mente también cambia su forma de actuar. Y cuando la mente cambia, todo lo demás encuentra un nuevo rumbo. Pensar distinto de ti no es arrogancia. Es responsabilidad. Nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede soñar por ti. Nadie puede construir una identidad que te sostenga en los días en los que el mundo parece romperse. Eso solo puedes hacerlo tú. Por eso mejorar tu diálogo interno no es un lujo, es una necesidad.
Hay un momento clave en la vida de cualquier persona que logra algo extraordinario, el momento en el que decide verse de otra manera. Puede ser una decisión silenciosa, íntima, casi imperceptible. Pero desde ese instante la vida deja de ser una repetición del pasado y se convierte en un terreno nuevo donde todo es posible. Cuando empiezas a pensar en ti como alguien capaz, tu postura cambia. La energía con la que entras en una conversación cambia. La manera en la que te relacionas con tus metas cambia. Ya no te paras delante de los desafíos con miedo, sino con curiosidad. Ya no te preguntas si eres suficiente, sino que necesitas aprender para avanzar. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, transforma completamente tus resultados. Tu identidad no es fija. No está escrita en piedra. No es una condena. Es un proceso en constante evolución. Puedes reescribirla cuando quieras. Puedes reconstruirla tantas veces como sea necesario. La única condición es atreverte a cuestionarla. Preguntarte si la persona que crees ser coincide con la persona que podrías llegar a ser. Porque lo cierto es que dentro de ti hay versiones que todavía no conoces. Versiones que no nacen de tus miedos, sino de tus posibilidades. Para acceder a ellas necesitas un pensamiento nuevo: puedo ser más de lo que he sido. No es un pensamiento perfecto, ni tiene que serlo. Solo necesitas ser honesto. Cuando cambias lo que piensas de ti, empiezas a actuar como alguien que merece una vida mejor. Tomas decisiones más valientes. Estableces límites más sanos. Dejas de aceptar migajas emocionales, económicas o personales. Te vuelves más selectivo con lo que permites en tu vida. Y aunque al principio este proceso puede sentirse extraño, poco a poco se convierte en tu nueva normalidad. Lo más sorprendente es que el mundo responde a tu nueva identidad. No porque mágicamente cambien las cosas, sino porque tú cambias tu forma de comportarte. Te presentas con más claridad. Hablas con más seguridad. Tomas riesgos con mayor calma. Y cuando actúas desde una identidad fuerte, la vida te devuelve oportunidades que antes no habrías podido ver. Lo que piensas de ti es una declaración silenciosa que la vida escucha. Si dices no valgo, el mundo no insistirá en convencerte de lo contrario. Pero si dices estoy creciendo, el mundo te mostrará dónde seguir creciendo. Si dices soy capaz, la vida te abrirá puertas que solo se abren a quienes creen en su capacidad. Tu identidad es el filtro que define tu techo. Pero la buena noticia es que ese techo lo has puesto tú. Y puedes levantarlo cuando quieras. Tu mente no pide perfección. Pide claridad. Pide una imagen de ti que no te encadene, sino que te impulse. Una imagen que no repita tu pasado, sino que construya tu futuro. Y esa imagen empieza con un pensamiento. Mereces más de lo que tu voz interna te ha permitido creer. Si has llegado hasta aquí, gracias por ver el video completo. Déjame en comentarios qué parte o qué capítulo te gustaron más. Como siempre es un placer servirte de ayuda. No olvides suscribirte para apoyar al canal y estar al corriente de cada nuevo video que subimos. Hasta pronto.